Buenas tardes, muchachos. Ahora vamos a hablar sobre la sanción por extemporaneidad. Como lo veníamos hablando en nuestro chat, primero que todo tenemos que saber qué es una extemporaneidad. La extemporaneidad obedece cuando una declaración se presenta fuera de término. ¿Qué pasa? Cuando la persona está obligada a declarar renta o a declarar algún impuesto, alguna obligación tributaria, y lo hace fuera de la fecha que establece el gobierno, pues se da la extemporaneidad. Entonces, para este caso nos referimos al artículo 641 del Estatuto Tributario, en donde manifiesta que la extemporaneidad y cómo se calcula esta sanción de extemporaneidad. Resumiéndolo aquí, podemos ver que se presentan en tres escenarios, ¿sí? Está cuando la extemporaneidad, cuando la declaración presenta un impuesto a cargo, o sea, un valor a pagar, ¿sí? ¿Cuánto es la sanción por extemporaneidad? Será el 5% por cada mes o fracción de mes. ¿Pero de qué lo cobro? Del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración sin exceder el 100% del impuesto o retención. Vamos despacio. 5% del impuesto a cargo. ¿Qué quiere decir esto? No es el impuesto a pagar. Ejemplo, en la declaración de renta nosotros siempre hacemos... Visualicemos cómo hacemos la declaración de renta. Nosotros tenemos un impuesto a cargo, ¿no es cierto? A ese impuesto que le podemos comenzar a restar las retenciones que me practicaron durante el año. Puedo sumarle el anticipo que voy a declarar por el anticipo del año siguiente, restar el anticipo del año anterior, restarle los saldos a favor y me da el valor a pagar. Entonces démonos cuenta que es totalmente diferente. Es el impuesto a cargo, o sea, lo que es en la parte superior, no el valor a pagar. Es importante tener esa claridad para que no se preste para confusiones. Bueno, de las retenciones, pues cuando soy un agente retenedor, ya sea de IVA, de ICA, de retención en la fuente, sin exceder el 100% del impuesto. Listo, primer escenario. Nos queda claro, ¿cierto? Cuando tenemos saldo a pagar. Ahora, segundo escenario. No hay impuesto a cargo. O sea, ¿qué pasó? No hay un impuesto a cargo. ¿Qué podrá pasar cuando no hay impuesto a cargo? Ejemplo, una declaración que posiblemente me da un saldo a favor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, ¿qué declaración me puede dar saldo a favor? La declaración de IVA o la declaración de renta. La declaración de retención en la fuente nunca nos va a dar un saldo a favor. Entonces, por ejemplo, digamos, tengo la declaración de IVA, me dio un saldo a favor. Saldo a favor que yo posteriormente me puedo imputar o lo puedo compensar o lo puedo solicitar. Pero ¿qué nos dice? Bueno, no tengo un saldo a favor, o sea, no tengo a qué aplicar ese 5% que me decía el parágrafo anterior. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, por cada mes o fracción de mes debe calcular el 0,5% de los ingresos brutos del periodo, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos, o el doble del saldo a favor si lo hubiere, o la suma de 2.500 VTs si no hay saldo a favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvemos a nuestro ejemplo, declaración de IVA que presenta un saldo a favor. La estoy presentando extemporáneamente. Voy a calcular mi sanción por extemporaneidad. Entonces voy y miro, no tengo un impuesto a cargo sin un saldo a favor. Entonces primero me dice, a ver, vamos y mire los ingresos del periodo. Digamos que mi IVA es de el periodo enero-febrero 2015. Ejemplo, enero-febrero 2015. O sea, tengo que mirar qué ingresos declaré en enero-febrero del 2015 y a esos ingresos le saco el 0,5%. Ah, bueno, aquí quiero hacer una claridad que no la hemos hecho y es frente a mes o fracción de mes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mes o fracción de mes? Que si yo me pasé 3 días, ya me toma el total del 5% por todo el mes. O el 0,5% en este caso de los ingresos. O sea, es una sanción progresiva, va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, entonces el 0,5% de los ingresos, listo, los calculé. Pero lo tengo que comparar con ¿qué? Lo tendré que comparar con el 5% de esos ingresos. O sea, la sanción que fue del 0,5%, tendré que compararla con ese 5%
del total de los ingresos del periodo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esa sanción que yo calculé del 0,5% no podrá exceder ese 5% de los ingresos. O, también me dice la norma, o el doble del saldo a favor si lo hubiere. Si hay saldo a favor, entonces miro cuánto es el doble y no puede superar ese valor. ¿Sí? O la suma de 2.500 VTs. Entonces, ¿a qué entramos aquí a analizar? Entre estas tres variables, 5% de los ingresos, el doble del saldo a favor si lo hay, y 2.500 VTs, la mínima es la que me va a marcar la limitante. O sea que si mi sanción superó ese valor, nada más hasta donde me dé la limitante. Ahora vamos a verlo con un ejercicio. Otro escenario. ¿Qué pasaría si en esa declaración no hay ingresos por alguna razón, X o Y razón? Se presenta más todos en las declaraciones de renta, porque recordemos que la renta la puedo declarar también por renta presuntiva. O sea, no necesariamente debo tener ingresos para que presente la declaración de renta o me dé valor a pagar. Si no tengo ingresos, existe el sistema de renta presuntiva. Entonces, ¿qué dice aquí la norma? Dice, por cada mes o fracción de mes, el 1% del patrimonio líquido. ¿Cuál es el patrimonio líquido? Patrimonio bruto menos deudas. Patrimonio líquido. Del año inmediatamente anterior. Periodo sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo patrimonio líquido o el doble del saldo a favor si lo hubiere o la suma de 2.500 VTs si no hay saldo a favor. O sea, aquí no hay escapatoria ni por un lado ni por el otro, ¿no es cierto? Entonces, que yo no tuve nada, el 1% del saldo del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. O sea, si mi declaración era la que estoy presentando extemporáneamente, la del 2014, pues tendré que ir a mirar mi patrimonio líquido del 2013. Básicamente es lo que nos establece la norma. Ahora, resulta que esta sanción por extemporaneidad también lo vemos en el artículo 642, donde nos dice que podrá también darse con posterioridad al emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Es cuando a mí la administración me requiere por no haber cumplido con mi obligación de declarar, ¿sí? Mediante un documento oficial que dice claramente que es un emplazamiento. Entonces, vienen los mismos tres escenarios: cuando hay impuesto a cargo, cuando no hay impuesto a cargo y cuando no hay ingresos en el periodo. Los mismos 10. ¿Qué pasa aquí? O sea, para no ahondar tanto, la diferencia es que se duplica tanto las sanciones y tanto las limitantes. Por ejemplo, cuando hay impuesto a cargo, ahora la sanción ya no es el 5%, sino el 10%, es más onerosa. Y la limitante es que no exceda el 200% del impuesto a cargo o la retención a pagar. El 1% de los ingresos, recordemos que antes era el 0,5%, aquí es el 1% de los ingresos del periodo. Y las limitantes es el 10% de esos mismos ingresos o el doble del saldo a favor si lo hubiera, o la suma de 5.000 VTs. Y con la parte de cuando no hay ingresos, es lo mismo, o sea, pero ya es el 2% del patrimonio líquido. Entonces observemos que lo que se hace es duplicar, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio.